Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Este Aldo me quiere. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? Quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso de honra al Ministerio de Alabanza, que hizo un trabajo espectacular esta mañana. Sobre todo la última canción. Qué buena decisión de canción. Dígale que tenga la par, es una alegría verte esta mañana, que estemos juntos. Y dígale, declaro el gozo de Dios sobre tu vida. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a leer un montón de Biblia. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. La palabra va a hablar a nuestro corazón esta mañana, así que creo que están en la pantalla. El tema de ahora es el gozo del Espíritu, así que quiero leer algunos versículos así de corrido. Mire lo que dice Nehemías 8:10. No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Por qué no los lee conmigo? Salmo 16:11. ¿Me mostrarás la senda de la vida? Delicias a tu diestra. Amén. Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. A ver, Gálatas 5:22, ¿qué dice? Juan 15:11. Estas cosas. Amén. Romanos 14:17, ¿qué dice? Pues el reino de Dios no se trata en el Espíritu Santo. Isaías 61:10. En gran manera. Salmo 35. ¿Qué pasó, hermano? El llanto podrá durar toda la noche. Dígame a ese, hermanos. Primera de Pedro 1:8. Hoy sí. Y el último, Habacuc 3:17 al 18. Amén. Voy a hacer algo que no hacemos normalmente, pero póngase de pie para que oremos esta mañana. Señor, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar, porque tú eres bueno, Señor, y eres fuente de gozo y de alegría para nosotros. Eres fuente inagotable de esperanza, Señor. Y nuestro corazón decide alegrarse en ti esta mañana. Te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos también que uses a nuestro pastor, que está también predicando esta mañana allá en Guatemala, que lo uses con poder. Y todas las iglesias que en esta misma hora están recibiendo la palabra o adorando, manifiéstate, Señor. Que este sea un día bañado por tu presencia en todo este país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tome su asiento, hermano, por favor. No sé ustedes, pero a mí me parece que hay un interés especial en el Señor con el tema de la alegría y del gozo. Todos estos pasajes a nosotros nos revelan esto, ¿verdad? Por ejemplo, dice uno de los que me gusta, el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero hay otros que son como más imperativos y a la vez podría ser difíciles, porque dice, estén siempre llenos de alegría. Lo repito, alégrense. O en la versión tradicional, regocijaos. Una vez más les digo, regocijaos. Hay un doble énfasis. Y entonces, la situación es que esto no siempre es tan posible. O me encuentro solo en esa disyuntiva yo. A veces no es tan fácil. Miren, aquí hay otro así también imperativo. No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Ajá, no estén tristes, es una orden. Dígale que tenga la par, es una orden para ti, no estés triste. Y me imagino que usted le quiere responder, vos no fregué. Pero hermanos, cuando el Señor nos invita activamente a que estemos en alegría, lo que nos está invitando es algo más profundo, no solo
esténse riendo, ¿verdad? O ignoren lo que está pasando, sino que el Señor sabe que su presencia para nosotros es fuente de gozo. Y me gustaría a mí que exploráramos esto de la mano de un personaje fascinante de la palabra, que su nombre es Asaf. ¿Cuántos han oído hablar de Asaf? Sí, era un hombre, era un salmista, era un profeta. Aquí tengo un pequeño resumen. Fíjese, él era levita, descendiente de Gersón, hijo de Leví. O sea, ese era levita, pero de los de verdad, ¿verdad? No era de Temu, ¿verdad? Era cercano, tenía la esencia. Era levita. Y quizás es importante, aprovechando la broma, porque lo que se le repitió a él ya no tenía tanto tiempo, como un levita de mayor generación. O sea, él vio muchas cosas, vio un modelo. No era cualquiera. Bueno, era músico principal y líder de adoración, ¿verdad? Conocía lo que era estar en el tabernáculo y ministrar con el rey David. No sé cuántos de los músicos aquí les hubiera gustado ministrar, darse uno ahí con el rey David, ¿verdad? Hubiera sido tremendo. Mire, también dentro del currículum de él era compositor de al menos 12 salmos. El 50, el 73, el 83, por ejemplo. Era reconocido también como profeta vidente. ¿Cuántos han estado aquí cuando ha ministrado el profeta Maynor Barrios? Que le profetiza a uno como que está viendo una película, ¿verdad? Pues de ese calibre mayor, ¿verdad? El profeta Asaf tenía visiones, dirigía el canto, usaba los instrumentos, formó a mucha gente. En total, era una persona que conocía la presencia de Dios y conocía la palabra. Sin embargo, él vivió una crisis personal en su vida y que está expresada en el Salmo 73, que por cierto lo estuvimos viendo en el TCD de esta semana. ¿Cuántos lo recuerdan? Y me parece que ese salmo es, pero tan actual, tan pertinente para nosotros, porque al menos yo me identifico y siento que me da esperanza que las luchas que uno tiene ya las tuvieron hombres del pasado en la palabra, y la palabra nos da herramientas para salir adelante. Así que caminemos con Asaf. ¿Qué le parece si buscamos ese salmo? Vamos todos al Salmo 73. Yo le dije que íbamos a leer y quiero que lo leamos, pero entendiendo el corazón de lo que él está poniendo ahí. Solo permítanme, que no sé en qué traducción está esa. Denme un segundo, porque si la leemos en la misma. Ok, dice, váyanla siguiendo si quiere con voz alta o como sea. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hagamos una pausa ahí. Él está reconociendo, ¿verdad? Es un hecho, Dios es bueno. Lo he visto con Israel, pero también lo puedo reconocer para mí, porque yo creo que Él se puede ubicar con los limpios de corazón. Sigamos, el versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Miren lo que está diciendo, cómo está razonando. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti.
Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Wow, es un salmo impresionante, hermanos. Miren, este es un hombre que conoce la presencia de Dios. Al leerlo así de corrido, en pocos segundos, como lo hemos hecho ahora, pareciera ser que toda esta dinámica es una reflexión que sucede de repente, pero a mí me parece que esto es más un proceso de concebir algunas ideas, desarrollar actitudes, estar analizando ciertas posibilidades, estarse dando duro con una realidad, una idea fija, hasta llegar al punto de cambiar el pensamiento. Dígale que tiene la par esta mañana, Dios va a cambiar nuestro pensamiento. Pero miren, hermanos, todo el currículum que les acabo de dar de Asaf, ¿verdad? Hombre de altar, hombre de presencia, hombre de palabra, servidor en ITC, atalaya de las 6, no de las 9 de la mañana, de las 6 de la mañana, alabador, músico y otras hierbas. Y pasó por esta situación porque sí o no que uno lo suele pensar, ¿verdad? Yo recuerdo el comentario broma que hacían en la pandemia cuando fallecía algún pastor. Por ejemplo, nosotros lamentamos mucho, por supuesto, de muchos hombres de Dios. Los que no sabían, en la pandemia murió, por ejemplo, el hermano Jaime Murrell, un salmista muy conocido, el que cantaba Te pido la paz, quebranta mi corazón. La pandemia se lo llevó. El pastor Rudy Rodríguez, saxofonista de Marcos Witt de toda la vida, también falleció. Y entonces la broma era, Señor, ¿por qué no te llevaste a Bad Bunny? ¿Verdad? Y después de pandemia el hombre haciendo conciertos y llenando estadios y todo, y como $500 valían. Me contaron unos jóvenes de aquí de la iglesia. No lo vuelvo a ver esta mañana. Pero quitando la broma, uno se queda pensando, ¿por qué a las personas que viven como les da la gana, de repente como que nada les afecta? O me decía una vez Mario, qué tremendo voz, que necesitas la voz, ¿por qué te pasan esas cosas? Cuando yo me enfermé de la voz, a mí nunca me pasa nada de la voz, me decía. Y entonces uno piensa, yo no sé si era consuelo que me estaba dando aquel o qué, pero uno piensa, ¿por qué si uno está sirviendo, si uno está metiéndose con Dios, pasan esas cosas? No, Marito es fiel servidor de los de la compañía de Asaf. Y pasa a otras personas que cuando se convierten, ¿verdad? Han tenido una vida lejos del Señor y les va bien, pero se van convirtiendo y empiezan los problemas. No sé si a alguien le pasó aquí cuando se convirtió o supo de alguien. Entonces, hermanos, esto realmente es algo que es común para el hombre pensarlo, es común para nosotros pensarlo. O quizás en el trabajo que usted tiene, pienso tal vez los que trabajan en finanzas o contaduría, que hay maneras que saben cómo desviar un dinero para acá y para allá, y usted ve que hay gente que lo hace y no le va mal, nunca los cachan, pero en su turno no cuadraron unos números y usted, que siempre es recto, hasta se aparta para orar un rato en el trabajo, le cae una acusación. Y estas cosas suceden, hermanos, estas cosas de cierta incertidumbre, de pensar, y vale la pena, como dijo Asaf, vale la pena que yo me haya santificado, vale la pena que yo haya guardado mis manos de hacer el mal, porque pareciera que me estoy esforzando y me va peor. Diga conmigo, vale la pena. Sin embargo, yo le digo ahora, es válido el razonamiento, porque constantemente nos toca verlo en otro, ¿verdad? Ahora, yo creo que este mensaje es muy pertinente porque todos en ITC creemos que cada uno de los que está aquí es un ministro de Dios. Qué bueno que Mario dijo amén, pero nosotros en ITC creemos que todos somos ministros de Dios. Por lo tanto, hermano, ahora que usted es parte de ITC, que usted es un ITC, no le sorprenda que algo que va a pasar es que la gente lo va a invitar a usted. Mira, hay un evento, pudieras compartirnos la palabra, pudieras llevar un tiempo de alabanza.
Porque usted en su ADN espiritual es un ministro de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es un ministro poderoso y efectivo. Es más, si a usted lo invitan a orar por alguien y usted dice, mejor voy a llamar al pastor que venga, hermano, no se pierda la oportunidad, ore usted, porque Dios le va a usar. Dios va a mostrar su gloria en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el entrar al ministerio, como me dijo un amigo esta semana, eso del ministerio no es ganga, me dijo. Porque vos entras ahí, comienzan los tratos del Señor. Entonces hay momentos donde pues la alegría se va, donde uno dice, me estoy metiendo con todo, pero no estoy viendo como quisiera ver, ¿verdad? Que me fuera bien. Y entonces pensamos de esta manera, pero entonces llega un momento donde para todos nosotros los que estamos aquí, en nuestra responsabilidad, es necesario para nosotros hacer lo que hizo Asaf. Creo que está en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, diga conmigo, entrar en el santuario de Dios. Mire, cuando llega la amargura y cuando llega ese sinsabor de la vida, de que uno no encuentra ciertas respuestas, uno tiene de dos: o uno se queda ahí y se amarga más, o entra al santuario. Y es importante ver que este hombre, ahí podemos ver el fruto de lo que él había recibido, de lo que él había conocido. Sabía que la solución a ese conflicto que tenía, que era legítimo, pienso yo, porque las emociones del hombre el Señor las ha dado y hay que experimentarlas, y el Señor las deja ahí para que nosotros las veamos también, pero no lo gobierna su emoción, sino que él sabe que la respuesta está en entrar al santuario. Puede decir conmigo, mi respuesta está en entrar al santuario de Dios. Porque, hermanos, cuando entramos a la presencia de Dios, entendemos muchas cosas. Ahí dice que él entendió dos cosas: entendió el destino de los perversos, pero también entendió su propia condición. Mire qué fuerte dice: mi razonamiento delante de Dios era como que yo fuera una bestia. Bien fuerte, ¿verdad? Yo nunca me he considerado a mí mismo como una bestia. Estoy seguro que alguien más sí lo ha considerado de mí, pero al menos yo mismo no me he considerado de esa forma. Nunca me he visto como de forma tan peyorativa a mí mismo. Pero, hermanos, la verdad de las cosas es que a veces razonamos, como dice en otra versión, como un animalito que no tiene entendimiento, que no tiene la capacidad de analizar bien las cosas. ¿Cómo pudo él darse cuenta de su condición? Fue entrando en la presencia. Porque, hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, todas las cosas caen en la perspectiva que tienen que caer. Todas las cosas caen por su propio peso. Cuando no hemos entrado a ese estado, a esa presencia, la oración es de queja. Señor, ¿verdad? Como ya les he contado, aquel que iba y se le había roto un zapato y le dice el Señor orando, no te da pena andarme así, Señor, si yo soy tu ministro, le dice. Entonces, él no había entrado. Creía que podía razonar de esa manera. Creía que podía enojarse de esa manera. Entonces, miren que este versículo es como una bisagra, ¿verdad? Que abre una puerta para el otro lado y lo que mira es toda la dimensión y la realidad espiritual. Fíjense que no recibió como en mayor respuesta. Dios no le dijo como, vaya, a partir de ahora, como estás triste, todo te va a ir bien y no vas a volver a tener un problema. Sino que lo que recibió fue un alineamiento de su alma. ¿Cuántos necesitan un alineamiento de su alma esta mañana? Y aunque no diga amén, hermano, yo sé que lo necesitamos. Pero cuando entró en esa presencia, su alma fue enderezada, se puso en la dirección correcta, hermanos. En la presencia del Señor, el gozo no va a regresar porque Dios nos diga lo que queremos oír, sino que va a regresar porque nos alineamos y comemos de la porción que Él tiene para nosotros. Y esa es otra cosa, hermanos. Hay momentos, cuando estaba pensando en esto, hoy en la mañana, estaba recordando que el Señor en su misericordia a mí me ha permitido construir como rutas de regreso a su presencia. No sé si a usted le pasa. Pero hay veces que uno no anda tan espiritual como toda la vida, ¿verdad? Y hay cosas que a uno le conectan y le recuerdan con eso que Dios ha hecho. Y hay una canción específica, se llama Intimate Stranger de Delirious, es una banda de Inglaterra de adoración. Y yo no sé por qué esa canción siempre me conecta. De hecho, nunca había entendido tanto lo que dice la letra. Esta semana que me puse a
a estudiarla y me conmovió más, pero no es que la canción sea un amuleto para mí, pero simple y sencillamente cuando la encuentro, siento que me conecto con el Señor y me siento en un estado como de plenitud, por muy difícil que sea lo que esté pasando. Entonces, el Señor me ha permitido, así como con esa, con otras, como tener rutas de regreso a ese estado donde somos plenos. ¿Cuántos han experimentado esos tiempos de adoración y de conexión del Señor? Que no es que no haya problemas, pero cuando entramos en esa atmósfera, de repente, ahí está el problema, ahí sigue el problema, pero yo ya no estoy en el mismo lugar de donde estaba antes. Estoy en otra perspectiva. Y en esa perspectiva yo sé que todo es posible, que nada es imposible para Dios, que mi vida está bajo el control de Dios, que no sé cómo va a ser Dios, pero algo va a ser y que me va a sacar adelante. Pero eso no sucede hasta que yo no entro en esa dimensión, en ese ambiente, ¿verdad? Mateo 4:4 dice que Jesús, diciéndole al enemigo que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque a veces nosotros ese es lo difícil, ¿verdad? Señor, ¿cómo hacer para salir adelante? ¿Cómo hacer para comer de aquí en adelante, ¿verdad? Si estoy sirviéndote, haciéndote, pero no veo respuesta de esto. Pero el Señor nos anima a que cuando nosotros comemos de la porción que Él nos da, nuestras circunstancias van a cambiar. Veamos el contexto en el que el Señor dice esto. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo el Señor? ¿A dónde estaba el Señor cuando dijo esto? Estaba en el desierto. ¿Con quién estaba hablando? Con el adversario, con Satanás. El Señor, hermano, estaba afligido en su carne, tenía hambre, y llega Satanás y lo tienta con cosas que podían ser tentación para él, ¿verdad? Entre ellas le pide que lo adore y que le va a los reinos del mundo, ¿verdad? El Señor sabía que Dios le iba a dar los reinos del mundo, pero llevando la cruz. Y Satanás le está diciendo, no es necesario que sufras de eso, yo te lo voy a dar, pero adórame. Y el Señor tenía una palabra siempre para refutar, pero cuando le dice esta, ¿verdad? Diciéndole que le hable a las piedras se conviertan en pan, el Señor le dice al enemigo que básicamente su comida, lo que lo fortalece es las palabras que salen de la boca de Dios. Nada nos va a sostener más que las palabras que salen de la boca de Dios. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿cuáles son las palabras que han salido de la boca de Dios para su vida? ¿A cuántos Dios les ha profetizado que usted va a tener una muerte dolorosa? Que usted va a tener una muerte trágica. ¿A cuántos Dios les ha profetizado maldición para el futuro? Todo lo contrario, lo que Dios nos ha dicho es que nos va a ir bien y que Él nos va a bendecir. Ahora, eso quizás no sea necesariamente como nosotros queremos que nos va a ir bien, pero nos va a ir bien según lo que Él sabe que va a ser de bendición para nuestra vida. Y pensando en esto y de entrar a la presencia, recuerdo un fragmento de una prédica que vi del hermano G.J. Ávila. Dice, yo estaba ahí con un problemita, dice él. Ese problemita me tenía preocupado. Y el Señor le dijo, métete un tiempo de ayuno. Y dice que se metió en un tiempo de ayuno, ayuno seco, hermano, dice. Alábale, dice. Se mete y dice que en el día 21, el Señor le dijo, Gille, aquel problemita ya estuvo, ya fue resuelto. Día 21. Y le dice Gille, pero yo aquí me quiero quedar. Quédate, le dice. Y se avienta hasta el día 40. ¿verdad? Y el Señor le vuelve a hablar. Gille, ya 40 días, le dice. Y le dice, ¿me puedo quedar uno más? Le dice. Y Dios ya no le respondió. Entonces echó el 41 y empezó a desfallecer. Y ahí me habló el Señor. Me quería salir adelante con un día más, le dijo. Y entonces te demuestro que es mi espíritu lo que te ha sostenido este tiempo. Pero mira, imagínense, hermanos, y también lo he oído que lo dice el pastor Daniel Quintanilla con su forma tan folclórica, ¿verdad? Pero dice, usted tiene un problema, dice, cómase un ayuno de 40 días para ver que usted va a salir sin problemas de ese lugar. Pero como estas anécdotas de otros siervos de Dios más cercanos a nosotros nos recuerdan, hermanos, que la respuesta está en entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántos ya lo sabíamos? ¿Cuántos ya lo habíamos oído? Más de 10 veces, más de 20 veces. Pero es que nuestro cerebro necesita recordar, hermanos, estos principios. Porque debemos de ser nosotros muy conscientes que nuestra alma y nuestras emociones son una cosa sumamente frágil. Nosotros podemos estar cargados de palabra, pero cuando viene algo que nos mueve el piso, nuestras emociones van a ser frágiles, hermanos. Por eso nosotros necesitamos ser llenos, ser controlados del Espíritu Santo. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, el gozo regresa. Dígale que tiene a la par, tu gozo va a regresar. Tu perspectiva va a cambiar.
pero necesitas entrar en el santuario. Mi papá cuenta la historia de un hermano que vivía enfrente de la iglesia donde nos congregábamos. Había sido pastor por mucho tiempo y había caído él en un hoyo profundo de depresión. Ya no podía él ni siquiera ver por sus propias necesidades fisiológicas, postrado en una cama, y le pidieron a mi papá que lo vaya a ministrar para que le dé una palabra, y lo que la revelación del Señor le dijo a él es que lo pusiera a leer y a memorizar los salmos. ¿Cuántos han oído ese testimonio que él cuenta? Y sí, recordamos que el hermano lo conocíamos como Praise the Lord, porque él alababa al Señor en inglés en el culto. Era de San Jacinto, hermano, pero para alabar al Señor era en inglés. Praise the Lord, gritaba en la prédica. Y cambió su ánimo, danzaba, pero él tuvo que ir y encontrarse en esa presencia del Señor. Así que cierro este punto diciendo que aunque esos razonamientos y esas emociones van a venir y no están en un sentido mal, siempre y cuando nosotros las llevemos al lugar donde las tenemos que llevar y entremos en el santuario. Ahora, si hacemos un diagnóstico del alma, identifiquemos aquello que nos roba el gozo del espíritu o algunos ladrones del gozo del espíritu. Miren lo que dice Salmo 73, 21, que hemos estado viendo. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Cuando él se dio cuenta de esto, ¿verdad? Yo creo que se percató de que su gozo había sido robado. ¿Y por qué cosas, por ejemplo, de lo que está describiendo Asaf? Un ladrón de nuestro gozo, hermanos, y que hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta, es la comparación. Diga conmigo, la comparación. Y es que somos tan débiles con esto, hermanos. Estamos viendo siempre lo que el otro tiene, las posibilidades que el otro tiene. De hecho, una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado es con el contenido de las redes sociales. Cuando vemos que otro anda viajando de aquí para allá, y lo peor que a veces son fotos viejas, ¿verdad? Que están republicando. Pero uno dice, híjole, yo aquí, ¿verdad? En este cuarto sin aire acondicionado, y fulano viajando, y esto y lo otro, y yo he servido. Miren, para los que estamos en la alabanza y que tenemos música, esa es una batalla bien dura. Y aquel lo invitaron a cantar a tal iglesia, ¿verdad? Y yo no paso aquí de estos pueblos que me llevan, no sé. Y tantas cosas, hermanos. Y sé que en cada área, o en la profesión que usted hace, o a otro le dan un ascenso, otro tiene una oportunidad, otro cambia su carro, otro tiene carro, otro compra casa. Qué difícil, hermanos. Hace una semana yo pasé una prueba ahí, fuerte. Como ustedes saben, nosotros pasamos por un proceso, ¿verdad? Con lo de nuestra casa, y tenemos ya casi un año que estamos viviendo con mi papá. Y bueno, ha sido un tiempo de mucha bendición, lo tengo que decir. Pero esta semana pasada pasé un examen ahí fuerte, porque viene un amigo y me invita a inaugurar la nueva casa que acaba de comprar. Una casa increíble en Nuevo Cuscatlán. Hermanos, quieren que les abra mi corazón y les diga la verdad, porque yo sé que ustedes me ven y piensan que yo paso levitando en santidad, ¿verdad? No quería ir, hermano. No quería ir porque sentía así la grura, ¿verdad? Cuando me llegó una invitación en físico de cartón, linda la invitación, y más cuando veo residencial no sé qué, Nuevo Cuscatlán, no quería ir, hermanos. Pero fui. Y nomás llegué, pollo comprado, ¿verdad? No conocía a nadie. Al fondo vi que estaba Ricardo Quinteros y otro amigo. Vaya, por lo menos aquí con ellos me voy a estar. Y hermanos, fíjense que este es un amigo bien curioso porque yo no me hablo mucho con él. Él tiene una empresa de audio. Cuando él estaba soltero, me daba audio para algunas presentaciones que íbamos a hacer, y de la nada me invitó a cantar a su boda. Y fui a su boda, y desde entonces él asume, ojalá esto no lo vaya a ver, ¿verdad? Pero él me ve a mí como uno de sus amigos cercanos, aunque no hablamos tanto. Yo le tengo mucho cariño. Pero estando ahí me agradeció en público, hermano, y me habló el Señor, fíjense. No le voy a decir qué me dijo, porque eso sí me lo dijo solo a mí. Pero hermanos, es tremendo. La comparación le puede robar el gozo a uno de una manera increíble. ¿Por qué los hijos de fulano sí están en esto y los míos no?
¿Por qué los niños del otro van a este colegio? Y los hermanos, la comparación. ¿Quiénes tuvieron este problema, por ejemplo, en la palabra? Raquel, ¿se acuerdan? Que no podía tener hijos. Le dijo a Jacob, ¿verdad? Porque estaba celosa de su hermana. Le dijo, dame hijos o me moriré, le dijo. Para que veamos el nivel de envidia, de comparación que la estaba carcomiendo. O sea, era, si no me das hijos, yo no quiero vivir. La comparación nos puede llevar a este punto. Ana, ¿verdad? Dice la palabra que ella vivía una comparación, pero con el agravante de que Penina se burlaba de ella, la hacía menos. Y entonces pero ella hizo lo correcto. Fue a pedirle a quien le tenía que pedir. Entró al santuario y el Señor le concedió lo que ella estaba pidiendo. Pero otro, hermanos, que la comparación lo llevó a su propia destrucción, sin duda alguna, Caín, hermanos, ¿se acuerdan? Que andaba, dice que con su semblante tan mal que el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Entonces ese le dio como una envidia, rabia, comparación que no la pudo controlar y destruyó a su hermano. Hermanos, la comparación nos puede hacer cometer locuras. No solo de matar a alguien, pero de desearle el mal a alguien, de arruinarle la reputación a alguien. Hermanos, miren, uno de los exámenes más tremendos que usted y yo vamos a pasar es el siguiente. Cuando alguien le ha hecho algo y usted llega a una reunión donde él es la comidilla de ese lugar, usted tiene elementos para hacerlo pedazos y decide quedarse callado. Wow, ese es un gran examen. Ahí usted va a demostrar que es verdaderamente hijo de Dios. Está bueno que hable en lenguas, que profetice, pero ahí, ¿verdad? Las lenguas más espirituales es la lengua que puede ser controlada. Miren, hermanos, qué tremendo, porque la comparación, ¿verdad? ¿Y qué ganamos con hablar mal del otro? Quedar en mejor posición yo, ¿verdad? Y eso es un pecado delante del Señor. Bueno, la comparación es un ladrón. Otro ladrón es la presión, hermanos. Pero la presión religiosa. Miren, quien vivió un momento de mucha presión y por esa presión perdió mucho fue Moisés. Él estaba presionado por el pueblo porque era un pueblo rebelde, inconforme, con nada estaba contento. Se están quejando de todo y el Señor le dice, háblale a la roca. Pero se enoja, pierde el control, no aguantó la presión y le pega a la roca. Y bueno, todo eso es un estudio, ¿verdad? Pero la presión de esos inconformes le impidió a él entrada a la tierra prometida. Otra que tuvo por presión, se perdió un momento de algo especial, fue Marta. El Señor llegó a su casa y la presión del qué dirán. ¿Qué va a decir el Señor que tengo la casa patas arriba? ¿Verdad? Y yo me imagino que la casa estaba ordenada, pero debe haber sido de esos obsesivos que le pasan así a la ventana a ver si tiene polvo. Pero ¿qué es lo que le está presionando? Si nosotros analizamos lo que que están riendo, creo que hay de esos aquí. Pero es que las señoras piensan que el visitante va a llegar así debajo del sillón, va a revisar. Pero si analizamos qué es lo que le está presionando a ella realmente, ella no se puede permitir que los demás digan que ella no era responsable en su casa. Hay un problema con su propia imagen y hay una presión que ella se autoimpone a su propia imagen. Tanto así que perdió el gozo. La otra le valía que estuviera ahí el pañal de los niños tirado, vea los juguetes. Si hubieran niños, pensé como en mi caso. No le importaba que la silla no estuviera alineada porque algunos son tan enfermos que la silla tiene que estar cabal en el lugar. Yo paso poniendo la silla ahí en la casa, tengo un poco de eso. Pero a la otra no le importó. La otra se quedó ahí disfrutando del Señor. Y el Señor le dice, Marta, le dice, o sea, está bien, pero te estás perdiendo la mejor parte, ¿verdad? Estás muy afanada. Tu hermana no se lo perdió. Hermanos, a veces nosotros hemos perdido la mejor parte por estar haciendo cosas que son buenas, pero que no realmente nos permiten disfrutar de lo que Dios nos quiere dar. Y vivimos esa presión interna. Otro que por la presión, eso fue un ladrón que le robó su gozo, hermano, su futuro, fue el joven rico. Y yo estaba analizándolo a él. Y también tenía una presión del qué dirán. Porque él lo que llegó a hacer donde el Señor fue a querer presumirle al Señor, hermano. Está como querer llegar a hacerle un gol a Messi, ¿verdad? Bueno, no es comparación, pero para que entendamos. Pero llegó y le dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Pero cuando el Señor le tocó ahí el punto que era,
lo que quedó expuesto era su verdadera naturaleza. Él realmente no es que le interesara agradar al Señor, ni quisiera seguir genuinamente al Señor. Él quería demostrar que él daba el ancho. Entonces, esa presión también a él fue un ladrón, le robó mucho. Le robó poder caminar con el Señor, y eso es sinónimo de que te roban el gozo. Cuando caminamos con el Señor, vivimos en gozo, hermanos. ¿Qué otro ladrón? Hemos hablado de la comparación, de la presión. Un ladrón es el pecado, hermanos. Y déjenme mencionar esto porque el pecado, bueno, todos sabemos que el pecado es malo, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos que el pecado es malo, hermanos. Y es más, desde este púlpito siempre se les va a animar a que no pequemos. Y me voy a atrever a hacer algo. Levante la mano. ¿Quiénes? No levante la mano. Ni voy a preguntar, pero más bien voy a decir, estoy seguro que los que pecamos, que somos todos, incluso cuando lo hacemos premeditadamente, hay algo que no nos deja tranquilos después. Ahora sí, amén, ¿verdad? ¿Verdad? Hay cosas que a veces son como un deleite temporal, pero ahí está el Espíritu Santo y luego lo que viene es una tremenda culpa, ¿verdad? No debía hacer esto. Amén. Pero a veces, hermanos, el pecado es una escapatoria emocional. Y hablemos de esto un momento, hermanos. Por ejemplo, ¿sabe usted cuál es el día más peligroso de un predicador exitoso o de un ministro de adoración? ¿Cuál es el momento más peligroso? El día lunes. El día lunes que no hay nada que hacer. Generalmente, el día lunes porque para los que estamos a tiempo completo, el día lunes generalmente es un día de descanso. O domingo en la noche es un tiempo de descanso. Cuando bajamos la guardia de la intensidad espiritual, les estoy hablando vulnerablemente, hermano, de la intensidad ministerial, y entonces tengo a mi disposición el control para despejar mi mente, tengo a disposición mi teléfono, ya nadie me está revisando cómo yo voy a actuar con los más cercanos de la casa, y entonces sale mi naturaleza. El día que yo más necesito al Señor no es el domingo, porque ahorita ya me ayudó Obed aquí, el Señor está, pues, ya me ministró el hombre, pero cuando el varón ya no esté, y esté yo solo con mi naturaleza, que es igual o peor que la de ustedes, no, quizás no es tan peor, ahí, hermanos, ese es el día que yo más lo necesito. Y son los días también que regresan esos pensamientos de me hace falta esto, quisiera lo otro, y viene una tormenta de preocupaciones y de cosas, y entonces el ánimo decae, como les predicaba la otra vez. Entonces, ¿a qué recurro cuando tengo un bajón de ese tipo? Cuando el gozo se fue, ¿a qué recurro? Y muchas veces ahí es donde entra el pecado. Muchas veces aquellos que tienen una lucha con una adicción de cualquier índole recurren a eso en primer lugar. Aquellos que tienen una batalla contra el enojo comienzan y explotan con todos los demás. Entonces a veces el pecado no es solo por el hecho de quiero pecar, me quiero deleitar, sino que es un escape emocional, donde siento una gran presión, donde no sé cómo voy a controlar esto, y lo más fácil para que mi mente se ponga, digamos, en blanco, es recurrir a algo que no debo de hacer. Pero, hermanos, eso lastima el corazón del Señor. Y es bueno que nosotros lo sepamos, porque el Señor quiere ser en nuestra vida, hermanos, el primer lugar. El Señor quiere ser en nuestra vida nuestro lugar seguro. El Señor quiere ser el primero a quien nosotros corramos en momentos de ansiedad. Porque, como les digo, lo hemos oído más de 20 veces, entrar en el santuario, pero el tomar la decisión de me siento así, no siento gozo, voy a encerrarme un momento, voy a apagar ese teléfono, voy a apagar las notificaciones, voy a poner esa música que me conecta. Wow, hermanos, ahí vamos a haber hecho un avance en nuestra vida espiritual, porque vamos a haber canalizado nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestros apetitos al lugar correcto y a la única fuente que lo puede llenar. No sé cuántos se identifican conmigo para que no me dejen aquí solo de pecador, pero nos pasa, hermanos, nos pasa, pero Dios quiere que recurramos a Él. Miren quienes recurrían a este pecado para saciar su ansiedad o lo que andaban adentro. Sansón, por ejemplo. Y Sansón vivía en una dinámica bien tremenda. Ministraba así, hermanos.
revolcado en su inmundicia, así ministraba hasta que llegó a un límite. Y aún en su límite el Señor tuvo misericordia de él. Y el último día le dio una gran victoria. ¿Creen que no es amoroso el Señor? Jesse, hermanos, tenía un problema con la codicia. El Señor usa a Eliseo para sanar a Naamán. Y Naamán le quiere bendecir, ¿verdad? Con riquezas. Cualquier otro profeta moderno hubiera dicho: aquí me compuse, ¿verdad? Me trajo una ofrenda el jefe de militar del imperio. Pero el Señor le dijo que no lo tomara. Entonces Jesse se fue detrás y le dice: mira, el profeta se equivocó, pero si todavía andas la ofrenda ahí, yo la voy a recibir y yo te la llevo. Y regresa y el Espíritu ya le habló a Eliseo. Y le dice, Jesse le dice: ¿verdad que te fuiste detrás de aquel hombre? No, y no iba mi espíritu ahí, pues. No iba contigo. Y entonces la lepra que tenía ese hombre será sobre ti y sobre tus descendientes. Hermanos, no acudió, o sea, él había visto el milagro, en otra vio cómo se abrieron sus ojos espirituales, pero no le era suficiente para saber que Dios todo lo puede en toda circunstancia. Quería eso temporal que podía llevar Naamán. Yo no sé cuánto podía valer algún manto, algún tesoro que llevara Naamán, pero lo que el Señor les había mostrado a ellos era pero infinitamente más grande. Pero no le era suficiente. Entonces él ahí tenía ese problema. Otro, hermanos, que recurrió al pecado, no supo regresar. Fíjense que este personaje fue un colaborador de Pablo, que se llamaba Demas. En Filemón nosotros vemos que se habla de él que era un colaborador fiel. ¿Cuántos han conocido de esos colaboradores fieles del pasado? Que uno ahora no sabe dónde están. Pero en Timoteo dice Pablo: Demas me abandonó porque amó más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Los demás fueron a servir, pero este Demas se fue a donde estaba buena la cosa, donde estaba bueno el mundo. Se fue a La Vega, ¿verdad? Se fue a disfrutar la vida. No pudo, hermano, superar eso. Tuvo un gozo temporal, pero perdió el gozo eterno. Entonces, hermanos, debemos de aprender que el Señor es nuestra porción. Mire cómo ha avanzado el tiempo, estoy llegando casi a 45 minutos. Pero déjeme decirle unas palabras de mi corazón. Hace 2 semanas o 3 estuvimos estudiando números, ¿verdad? ¿Se acuerdan también? Y entonces yo, hermanos, agarré llave, fíjense, por algo que leí ahí en la Biblia. Les voy a contar. Estaba en el pasaje de Números, ahí por el 18 al 22, está el Señor diciéndole a todos las tribus la tierra que les iba a dar. Y les dice que les va a dar tierra grande según el tamaño, y a todos les están repartiendo, hermano. Y dice: pero a los levitas no, porque yo voy a hacer su porción. Y ahí es donde agarré llave y le dije: Señor, o sea que nunca voy a ver una, le dije. Fui como una bestia delante de él, hermano. Pero me quedé meditándolo. O sea, sí, qué lindo, qué hermoso. El Señor es mi porción. Pero, ¿qué significa eso, hermano? Y entré a estudiar, hermano. Y, hermanos, qué tremendo ese sentimiento que yo tuve, porque muchas veces no valoramos qué significa que Él sea la porción. Wow, hermanos, eso es lo mejor que nos puede pasar. Está como una señora que en el terremoto se le cayó la casa y le entrevistan y dijo: aquí solo Dios con uno, dijo, pero con una gran decepción. Cuando realmente lo que estaba diciendo era: híjole, solo Dios con uno, ¿qué más quiere? Pero como no hemos aprendido a entender esa frase, entonces los levitas, hermanos, no tenían tierra propia. Y entonces yo me quedé con eso. ¿Ah? Bueno, el Señor es mi porción. Alguna vez, no sé, la voy a pasar bien en esta vida, dije yo. Pero luego me vino, yo no había leído hasta ese pasaje, y en Números 35, yo les hablaba de eso al renuevo esta semana, se dice que el Señor le ordena al pueblo, y oigan, le dice: ordena al pueblo de Israel que le den a los levitas ciertas ciudades para que vivan en ellas, junto con los pastizales que están alrededor de las ciudades. Entonces el Señor les dice a los levitas: o sea, ustedes no se les va a dar una tierra propia, yo voy a hacer su porción, pero le ordena a los demás, pero me les dan donde vivir. Y les dan una buena tierra. Dice en la otra lección que era un terreno como cuadrado de 450 metros por cada lado.
Creo que no estoy mal ahí con el número. Y aparte tenían una gran área verde para poder sembrar y tener a sus animales. Y entonces el Señor me habló y me dijo, es que no solo les di para vivir, y no solo les di lo necesario, no solo les di espacio, pero aparte fui la porción de ellos. Entonces, en un momento me sentí privilegiado, hermano, porque voy a recibir más. Y no solo yo, porque cada ITC es un ministro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, hay que aprender la verdad de que el Señor sea nuestra porción. Usted puede llegar a tener muchas cosas, puede llegar a tener propiedades, riquezas, buen nombre, pero si el Señor no es su porción, usted no lo va a poder disfrutar. Y hay momentos cuando hemos aprendido que el Señor es nuestra porción, quizás no hay dinero en la cuenta o en la tarjeta, pero hay una plenitud y hay una paz porque yo sé que como Él es mi porción, Él se va a encargar de mí. No va a haber un momento, hermanos, en que Dios va a dejar de cuidar de mi vida. No va a haber un momento en que Dios le va a soltar a su suerte. Si el Señor es su porción, todo lo que usted necesita va a estar suplido. ¿Cuántos dicen amén? A mí me impresiona el testimonio que nos ha contado nuestra hermana Ceci. Cómo ha podido ella cubrir ese tratamiento. Y esta semana salió el tema ahí en la casa, pero quizás le estaban sumando los oídos ese día. Pero este último testimonio de provisión, me impresiona eso. Porque Dios se prepara. Pero no solo a ella le va a pasar eso, a todos los demás que estamos aquí. Pero debemos de buscarlo a Él para que nuestra vida cambie, para que nuestra perspectiva esté en el lugar que tiene que estar. Fíjense que estaba Jesús en el pozo a la hora de la comida, hora de sed. Y los discípulos veían que Él no comía. Él se iba a reunir con esta mujer samaritana y le preguntan si iba a comer, y el Señor le responde, es que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, lo que a mí me llena, tengo hambre, pero me siento tan lleno y estoy tranquilo porque estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. Estoy haciendo la voluntad de Dios que me ha llamado a hacer esto y lo voy a cumplir bien. Ahora déjenme cerrar con esto. Una de las cosas más bonitas, hermano, que significa el nombre de Asaf, porque de Asaf estamos platicando esta mañana, es que Asaf significa el que recoge. Dígale que tiene la par, vas a recoger. Pero también significa el que congrega. Entonces Asaf nos habla de una persona que en su destino, en su diseño profético de su vida, estaba llamado a recoger la bendición que él iba a dar, pero a congregar también a aquellos que iban a ser bendecidos con su testimonio de vida. Hermanos, viene un tiempo en el que cada uno de ustedes no solo va a recoger, sino que su vida misma va a hacer que otros crean en lo que Dios puede hacer. Es que va a ser impresionante. Usted no lo puede lograr por sus medios. Y yo le quiero decir una palabra de Dios. Usted tiene de dos. Intente hacerlo usted y va a llegar. Puede ser que llegue lejos, pero decida que el Señor sea su porción y usted ahí sí va a llegar a donde jamás imaginó que iba a llegar. Hermanos, no tienen idea de ese tipo de cosas que van a suceder. El Señor, hermanos, para cada uno de los que estamos aquí, yo quiero profetizar eso, está abriendo puertas que ustedes no saben, hermano. El Señor le está hablando a personas ahorita en favor suyo, en bien de usted, hermano. Y usted ha estado siendo preparado en estos procesos, porque va a llegar un momento que usted va a abrir la boca donde la tiene que abrir y solo va a llegar a revolucionar esos lugares donde hable. Pero hay un precio, hermanos. Entonces, lo mejor que vamos a hacer nosotros es llenarnos de gozo esta mañana. Pero eso es una decisión. No es una cosa mágica. Ay, me voy a reír y jajaja y me voy a autoterapiar, ¿verdad? No, hermanos, es yo voy a decidir vivir con alegría. ¿Por qué voy a decidir vivir con alegría? Porque tengo una fe y una seguridad que me va a ir bien. Hermano Vinicio, le va a ir bien. ¿Lo cree, hermano? Dios lo va a restaurar a un tiempo superior a lo que antes vivió. Pero le va a ir muy bien. Ahí cuando lo vean entrar en esa camionetona que el Señor le va a dar, hermano Vinicio, le va a ir bien. Yo, hermano Vinicio, le tengo un gran cariño y creo que nos acercamos en una situación que a él le obraron en injusticia y él me pidió que yo lo acompañara. Entonces, cuente los años, hermano, porque viene un cambio de temporada donde el Señor va a quitar esa etapa de proceso y de entrenamiento y Dios le va a soltar nuevamente. Y Dios le va a bendecir. Pastor Miguel, le va a ir muy bien. Viene un tiempo de recoger, pastor, porque Dios tiene un afecto especial de aquellos que sirven por encima de las circunstancias. Y usted le ha servido fielmente. Va a recoger,
También les profetizo que se preparen para cambiar el vehículo, que Dios les va a dar, que Dios les va a proveer. Ahorita míreme, hermano, porque el Señor me está... Hermano Carlitos, le va a ir bien. Yo le profetizo que vienen trabajos, contratos de lo que usted hace, se los van a pagar bien. El precio que usted le diga no se lo van a regatear. Dios lo va a bendecir. Hermanos amados, nos va a ir bien. Somos un pueblo que va a recoger, hermanos. Somos un pueblo que va a congregar a otros. Así que yo les declaro, pónganse de pie esta mañana y repita conmigo en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre mi vida una temporada donde voy a recoger fruto. Yo le quiero pedir que lo diga, pero de verdad con toda la fe que pueda tener. Voy a recoger fruto. Me va a ir bien. Este año lo voy a cerrar de manera espectacular. Caerán a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000. Pero el Señor estará conmigo. El Señor va a levantar mi cabeza. El Señor va a hacer mi vindicación. Voy a disfrutar esta temporada. Ahora esto dígalo con más fe. Voy a disfrutar estos últimos días de este proceso. Me comprometo públicamente ante todos mis hermanos, ante el cielo, y a mi alma le digo que se comprometa a que el Señor va a ser mi porción. Dígalo fuerte: no voy a correr al escape más fácil. No me voy a refugiar en mis vicios, en mis mañas, en esas cosas temporales. Yo profetizo que mi gozo nadie me lo va a robar. La mejor parte no me será robada. Aleluya. Denle el mayor aplauso al Señor si usted lo cree esta mañana. Eres lindo, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque el gozo que tú nos das no depende de lo que tenemos, no depende de lo que hemos perdido, no depende de lo que somos, de nuestro apellido, de nuestros contactos. El gozo viene, Señor, de ese río que tú has abierto en nuestro espíritu. De mi interior, Señor, yo sé que corren y brotan ríos, Señor. Brota alegría, Señor, de mí. Yo le declaro a mi alma una temporada de alegría inexplicable, de esa que solo el Espíritu Santo puede dar. Yo le profetizo a mi vida hoy que las mejores puertas por las que va a entrar están ahora por delante. Serán llamadas, serán todas las semanas habrá una oportunidad, una puerta que se va a abrir. Todos los días habrán motivos para celebrar. Y yo le declaro a mi alma contentamiento, le ordeno contentamiento. Aun cuando en el día quizás el alimento que hay en la casa sea algo básico, pero lo voy a recibir con alegría. Voy a pasar este examen. Dígalo conmigo: voy a pasar este examen. Voy a ir al otro nivel. Y diga esto último: el gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, echamos fuera todo ladrón de la alegría esta mañana. Echamos fuera, Señor, toda comparación. El Señor te dice: amado, eres suficiente. Escúchelo del Señor diciéndole: eres suficiente. El Señor te dice: si yo me deleito cuando te veo, mi corazón se goza de ver la obra que he hecho en ti. Te diseñé con tiempo, con ternura te diseñé. Hay gente que admira lo que he puesto en ti, pero has dejado que la comparación te robe la perspectiva de lo hermoso que eres. Eres hermoso, eres hermosa. Te he diseñado, dice el Señor. Quito toda presión de tu vida, dice el Señor. Yo no pongo presión sobre ti. Más bien mi palabra te dice el Señor, que mi yugo es fácil y es ligera mi carga, porque te ayudo a llevarla. Aleluya. Alguien puede hablar en lenguas en este lugar esta mañana. El Señor está aquí. Déjelo que el Espíritu le llene. No hay prisa. Hable sus lenguas. Llénese de gozo. Y alguien puede hacerlo más fuerte esta mañana. Y
dice: te doy fortaleza para vencer. Levante sus manos. Veo el Espíritu de Dios limpiando esas manos, limpiando esa mente. Limpio tus ojos, limpio tus labios, dice el Señor. No hay condenación, dice el Señor, para los que están en Cristo. Yo no te acuso, yo te levanto, te dice el Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, profetizamos doble porción de gozo, alegría, contentamiento, ahora sobre tu corazón llegando, gozo, esperanza. Vienen pensamientos del Espíritu que te dicen: es posible, vas a avanzar. Veo hay gente aquí que otros han hecho planes para que les vaya mal, pero escucha, el Señor te dice: no van a funcionar. Los planes de los malignos no van a prosperar. Entra en mi santuario. Aleluya. Yo vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Hoy toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Vamos, la voz fuerte, las manos en alto, decimos: hoy dame más de ti. Oh, bendito Señor. Y hoy dame más de ti. Pues yo quiero más de ti. Vengo a ti, yo vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Le decimos a Él: dame más de ti. Oh Señor, bendito Señor. Hoy dame más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Llena hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Lo profetizamos que de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia.
abrácelo. Estamos entre hermanos. No se quede sin abrazar a alguien. El Señor te ama. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana de tu presencia. Gracias por esta hermosa congregación. Amado, el Señor te bendiga, te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te bendiga como te lo ha prometido, te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y que ponga en ti paz. Que esta semana no haya día que no experimentes el gozo de su presencia y que su gloria cambie tu destino, cambie tu perspectiva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Den el mayor aplauso al Rey de Gloria.